Adiós, amiga mía. La vida no nos da lo que queremos, nos golpea en cada subida y nos recompensa con lo que necesitamos al llegar a la cima. Pero para Sally, la cima quedó fuera de su alcance hace mucho tiempo. Luego de perder a su amado hijo, en una de las noches más tristes que recuerda, dejó de luchar y se alejó de todos los que buscaban echarle una mano. Con un trabajo de noche, limpiando el acuario local, se volvió amiga de los peces y de Marcellus, un pulpo mucho más listo que sería la clave para que ella recuperara una parte de su vida y mirara el futuro con una nueva luz. Pero antes de comenzar esta historia, déjame robarte un par de segundos para agradecer a la comunidad élite en minutos por su apoyo. Sin ellos nada de esto sería posible e invitarte a ser parte de la familia. Con solo darle al botón unirse aquí abajo, desbloquearás una biblioteca exclusiva que se renueva cada semana. Ahora sí, sin más dilación, comencemos. Esta historia inicia con imágenes del vasto océano, donde podemos observar a un majestuoso pulpo recorriendo el lecho marino a sus anchas. Es este mismo ser quien nos narra su propia historia y cómo pasó toda su vida explorando el misterioso, pero siempre fascinante, fondo del mar, además del inmenso buffet de delicias que su hogar le ofrecía constantemente. Lo mejor de todo era la posibilidad de estar a solas con sus pensamientos. Adoraba profundamente el silencio sepulcral del océano, pero esa paz no duró mucho tiempo. Ahora, ese mismo pulpo se encuentra cautivo en un estanque, siendo exhibido dentro de un acuario. Han pasado exactamente 1401 días desde la última vez que vio el océano donde creció y prosperó. Esa tarde en particular, Marcellus, nuestro protagonista, estaba siendo abordado por una excursión escolar y una maestra incompetente que no dejaba de arruinarle el día al no poder controlar los gritos incesantes de sus alumnos. Para Marcellus, dotado de una vasta inteligencia y gran experiencia de vida, ser confinado en un lugar así para ser observado día tras día resulta sumamente humillante. Para él, casi todos los seres humanos son innecesarios en este mundo. Sin embargo, existe una persona cuya presencia no le molesta tanto como la de los demás, y esa es la conserje. Su nombre es Sally y ella llega puntualmente cada noche para dejar los vidrios inmaculados, así como el suelo y todo lo que los niños arruinan con sus manos pegajosas. A diferencia del resto de los visitantes, Sally sí siente un amor profundo y genuino por el océano, maravillándose con cada una de las criaturas que logran vivir en él. Cada mañana, tras limpiar todo el acuario, Sally camina hacia el muelle y se sienta allí por al menos una hora para contemplar el horizonte, recordando lo que alguna vez perdió en esas aguas. Luego, realiza algunas compras con su amigo Ethan, el dueño de la tienda local, y regresa finalmente a su casa. Esa es su rutina inquebrantable de todos los días. Al llegar al hogar, Sally no tiene a nadie que la espere, solo la reciben las viejas figuras con las que sus hijos y nietos solían jugar, además de un mensaje en la contestadora que siempre la pone de mal humor. Desde hace algunos meses, varios representantes de comunidades para ancianos han estado contactándola para organizar los detalles de su mudanza, buscando que viva en un lugar rodeada de personas de su misma edad, pero Sally ni siquiera termina de escuchar el mensaje y presiona el botón de borrar de inmediato. A la mañana siguiente, mientras se dirigía al trabajo, se topa con un sujeto extraño que viene zigzagueando por la carretera mientras escucha música rock a todo volumen. Por suerte no ocurrió ningún accidente, pero ese tipo de personas no se ven con frecuencia por estos rumbos. Unos segundos después, la minivan del sujeto sufre una falla mecánica y casi se vuelca en pleno camino. Afortunadamente, él logra detenerse a un lado de la carretera, pero cuando intenta revisar el motor, una enorme nube de vapor le indica de inmediato que no irá a ningún lado. Ethan lo recibe amablemente en su tienda y le ofrece un poco de café, además de un cargador para que pueda encender su teléfono y comunicarse con el taller mecánico. El chico se llama Cameron y ha llegado a este pequeño pueblo buscando a una persona que le debe una gran cantidad de dinero. De regreso con Sally, ella se reúne con sus amigas para una sesión de tejido, pero pronto queda claro que ninguna de ellas está realmente interesada en tejer. Solo están allí para compartir los últimos chismes locales, como el hecho de que una de sus viejas enemigas contrajo una enfermedad de transmisión sexual por involucrarse con un esposo ajeno. Aunque son sus amistades de siempre, Sally se siente como un pez fuera del agua cuando está con ellas. Sin embargo, cada noche ella conversa con los peces y con Marcellus, como si estuviera hablando con su mejor amigo de toda la vida. Ella le cuenta a Marcellus que su esposo también pensaba como ella, quejándose siempre de que este pueblo estaba plagado de chismosos. Según decía, no podías comprar ni una simple pomada en la tienda sin que todos se enteraran en menos de una hora. Ahora, la comunidad de Charter Village no deja de llamarla constantemente con la firme intención de sacarla de su hogar y meterla en un sitio donde estará rodeada de mujeres que solo se dedican a chismear y hablar a espaldas de los demás, lejos de todo lo que realmente importa en la vida. Fue su esposo Will quien los anotó en esa lista de espera justo después de enfermar y caer
caer en cama. Ahora, ella teme profundamente quedarse sola en ese lugar y siempre recuerda sus palabras, aunque no es nada fácil superar que tu propio hijo haya desaparecido de la noche a la mañana sin dejar rastro. Gracias a su gran inteligencia, Marcellus deduce que, aunque Sally vive en un estanque mucho más grande que el suyo, ella también se siente igual de atrapada y anhela desesperadamente una forma de liberarse. Esa noche, cuando ella casi terminaba su ronda de limpieza, se topa con un desastre en una de las salas. Al agacharse para recoger la basura, se encuentra con Marcellus enredado entre unos cables eléctricos y con la piel visiblemente seca. Una vez que ella lo ayuda a liberarse, Marcellus comienza a avanzar por el pasillo con paso firme, como si supiera exactamente hacia dónde se dirige. Sally no puede hacer otra cosa que seguirlo para descubrir cómo demonios hizo para escapar de su estanque. Entonces, lo observa introducirse por un pequeño agujero en la pared, siguiendo los tubos del sistema de filtrado de agua. Sally no logra explicarse cómo un animal de ese tamaño puede caber por una grieta tan estrecha, pero afortunadamente Marcellus logra alcanzar el agua a tiempo, permitiendo que su piel se hidrate lo suficiente para quedar fuera de peligro. Si no hubiera sido por la intervención de ella, el pulpo habría muerto esa misma noche. Esa velada, Sally pasó de sentir que siempre hablaba sola a comprender que finalmente había hecho un amigo de verdad. Cuando Marcellus tocó la piel de Sally, pudo percibir el inmenso vacío en su corazón y desde ese instante juró que encontraría la forma de sanarlo, pues ella había hecho mucho más por él aquella noche. Sin embargo, tras salvarlo, Sally tropezó y cayó de la escalera. A la mañana siguiente, su pie estaba morado e hinchado, dificultándole enormemente el caminar. Lo peor de todo es que para una mujer de su avanzada edad, cualquier pequeño esguince termina convirtiéndose en un asunto bastante serio. Una vez que llegó al trabajo, encontró a Terry, su jefe, instalando una prensa de seguridad en el tanque de Marcellus. Esa mañana le había realizado su chequeo mensual y el animal aumentó 300 gramos de peso. Por lo tanto, resultaba evidente que se estaba escapando y que él era el responsable de que los moluscos del segundo tanque estuvieran desapareciendo. Según la experiencia de Terry, los pulpos que han estado allí antes que él suelen ponerse rebeldes cuando su final se acerca, algo que no les sorprende en absoluto. Marcellus ha durado mucho más que los demás, pero al final siempre sucede lo mismo. Pronto será el momento de traer uno nuevo, más joven y que sea más amable con los niños. Esa misma tarde, Terry la obliga a tomarse unas vacaciones obligatorias hasta que su pie sane por completo. Sally no tiene otra opción que despedirse de Marcellus por un tiempo. Al llegar a casa, recibe una última llamada de Charter Village. Le advierten que si no reclama su lugar antes de que termine el fin de semana, deberán moverla al último puesto de la lista de espera. Podrían pasar años hasta que otra cama quede disponible nuevamente. Para Sally, vivir sola no es nada fácil, y mucho menos cuando el peso de los años comienza a sentirse. Además de eso, la tristeza la atormenta, haciéndole ver ocasionalmente a su hijo Eric caminando por la casa y deseándole las buenas noches. Unos días después, Sally decidió hacerle una visita a su amigo y se topó con un desastre total en el acuario. Había desinfectante regado por el suelo y las bolsas de basura se estaban acumulando peligrosamente. Lo peor de todo fue llegar y ver a Marcellus atrapado arriba de un estante, con su piel sumamente seca, mientras Cameron intentaba golpearlo con una escoba. Sally sabía exactamente qué hacer y logró abrir la tapa del tanque para que Marcellus regresara al agua, salvando su vida por segunda vez. El chico no sabía absolutamente nada sobre animales, solo estaba allí intentando ganar algo de dinero para pagar la reparación de su camioneta y no era muy hábil en las labores de limpieza. Esa noche, Sally hizo un trato con Cameron. El joven prometió aprender a limpiar correctamente los vidrios y todo el lugar, siempre y cuando ella prometiera no delatarlo ante el jefe. Cuando Sally tuvo finalmente un momento a solas con Marcellus, le informó con tristeza que había aceptado el lugar en Charter Village. Esa sería quizás la última vez que se verían, ya que Cameron acababa de llegar al pueblo y no tenía un lugar donde dormir más allá de su camioneta. Ethan le ofreció un espacio en el jardín de su casa. No era mucho, pero al menos tendría acceso a una ducha y algo de comida decente. Los días siguientes, Sally se convirtió en una especie de maestro Miyagi para Cameron. Le enseñó pacientemente a encerar y a quitar la cera de los cristales, a fregar correctamente el suelo y a deshacerse de la goma de mascar que siempre dejaban los niños. En fin, todo lo que debía aprender para dejar el acuario inmaculado y poder sentirse orgulloso de su trabajo. Esa tarde, mientras regaba sus plantas, Sally recibió una llamada de una joven de la inmobiliaria local. La chica se había enterado de que su casa estaba oficialmente en venta y estaba muy emocionada
preocupada por ser ella quien llevara a cabo todo el proceso legal. De inmediato, Sally salió hacia la oficina para hablar directamente con ella, pero sus amigas, que estaban en la peluquería del pueblo, la interceptaron para conversar sobre los últimos chismes. Todo el mundo decía que el vagabundo de la camioneta le había quitado su empleo. Mientras tanto, en la inmobiliaria donde Sally estaba a punto de entrar, se encontraba Cameron suplicándole a la encargada que le diera el número de Simon Briggs. Simon es el hombre que él ha venido a buscar y con quien tiene un par de negocios importantes que atender. Al salir, tras conseguir finalmente el nombre del tal Simon, Cameron se da cuenta de que le están poniendo una multa. El monto es un dinero que no tiene de ninguna manera, por lo que su camioneta podría terminar pronto en el depósito municipal. Por suerte, Sally se percata de lo que sucede y le explica al oficial, a quien conoce desde hace más de 20 años, que Cameron simplemente la está llevando a realizar sus diligencias personales. Le aclara que desde que se cayó y se lastimó el pie, no puede conducir por su cuenta. Ante esto, el oficial decide ser benevolente y permite que ambos se marchen sin mayor problema. Sin embargo, Sally solo logra tolerar apenas 20 segundos dentro de la camioneta de Cameron, la cual es un completo desastre que apesta a rayos. Con total honestidad, le recrimina que, si pretende trabajar como limpiador, debería ser mucho más responsable con el estado del lugar donde duerme. Luego de ayudar al joven a escapar de la multa, Sally se reúne finalmente con la agente inmobiliaria, quien realiza una visita formal a su casa. Mientras hacen un recorrido por el lugar, la mujer le pregunta si existe un segundo dormitorio. Sally, sin embargo, no tiene el valor suficiente para entrar en la habitación que perteneció a su hijo, por lo que decide esperarla en el pasillo mientras ella revisa el interior. Antes de marcharse, Jessica le advierte que, al tratarse de un pueblo tan pequeño, no podrán mantener la venta en secreto por mucho tiempo. Le aconseja que limpie profundamente toda la casa, pues seguramente comenzará a recibir visitas de personas interesadas en comprarla. Al mismo tiempo que eso sucede, Cameron mantiene una videollamada con sus amigos y compañeros de banda. Él les comenta que podría conseguir una presentación en un bar cercano para el próximo mes, pero ellos le dan la amarga noticia de que han decidido seguir adelante con sus vidas. Continuar jugando a tener una banda de rock ya no forma parte de su futuro. Cameron intenta convencerlos asegurando que está a punto de recibir una gran cantidad de dinero, pero sus amigos ya están cansados de promesas vacías. Uno de ellos está a punto de tener un hijo y siente que es momento de poner los pies sobre la tierra. Las responsabilidades no esperan por un éxito que parece no llegar nunca. Así presentan su renuncia formal y la banda se disuelve definitivamente. Esa tarde, Sally se encuentra en el acuario conversando con su mejor amigo cuando se percata de que Cameron no ha llegado a su turno. Deberían haber comenzado hace más de media hora, por lo que decide ir hasta la casa de Ethan. Allí lo encuentra realizando algunas reparaciones, ya que el dueño de la tienda le ofreció un poco de dinero extra a cambio de su ayuda. Cameron le explica que ese pago es inmediato y que además tienen toda la noche disponible para limpiar el acuario, por lo que empezar una hora tarde no le parece tan problemático. Unos minutos después de que Sally se va, Ethan sale de la casa para traerle algo de beber a Cameron y se entera de lo ocurrido. De inmediato le aconseja que no debería ser tan rudo con ella, pues ha sufrido bastante en muy poco tiempo: la muerte de su esposo, la trágica forma en que perdió a su hijo y las cosas horribles que la gente del pueblo anduvo diciendo durante meses. Sally es una sobreviviente y merece ser tratada como tal. Más tarde, cuando Cameron finalmente llega al acuario, encuentra un par de envases que Sally preparó especialmente para él con su limpiador milagroso, para que pudiera usarlo en su camioneta y lograra dormir en un sitio que no apestara todo el tiempo. Al ver los envases, el chico no puede evitar sentirse mal por la manera en que la trató. Lo peor de todo es que Sally no regresó al día siguiente, ni al día después de ese. Cameron ha perdido a su mentora y Marcellus a su única amiga. Así transcurren los días, y con el paso del tiempo, Cameron comienza a volverse un poco más conversador con Marcellus. Le cuenta cómo fue su infancia, siendo hijo de una madre problemática que lo abandonó con su abuela cuando era casi un adolescente, y cómo, una mañana cualquiera, unos oficiales aparecieron en su puerta para informarle sobre el fallecimiento de su madre. Ella había muerto de una sobredosis dentro de la camioneta y los oficiales estaban allí para entregarle su única herencia, un vehículo que apestaba mucho más de lo que apesta en la actualidad. Era el mismo sitio donde su madre vivió por años, huyendo de sus responsabilidades, y el lugar que finalmente la vio morir. Lo único valioso que había en la camioneta eran algunas fotos de él junto a su madre y una carta con el nombre de su padre, Simon Briggs, el hombre al que ha venido a buscar. En el caso de Sally, ella se encuentra limpiando su casa para que las chismosas del pueblo no tengan nada
nada que decir en su contra. Mientras lo hace, tiene una visión de su hijo Eric recordando una noche en la que discutieron porque ella encontró algunas plantas prohibidas en su habitación. En medio de ese recuerdo triste y traumático, el teléfono suena. Es Cameron quien le dice con voz asustada que no puede encontrar a Marcellus por ninguna parte, pero cuando Sally llega al acuario, descubre que Marcellus solo le gastó una broma, camuflándose para que el joven no pudiera verlo. Fue una treta para que ella fuera a visitarlo y recuperara su amistad con el chico. El plan funciona de maravilla, y esa misma tarde Sally se ofrece a ayudar a Cameron a encontrar a su padre. Según el directorio, Simon vive a 80 kilómetros, pero como la camioneta no soportaría la distancia, deciden ir en el auto de Sally. Mientras recorren la carretera, Cameron recibe un mensaje de Avery, la chica de la tienda de tablas por la que siente una gran atracción. Sin embargo, como Sally no está dispuesta a permitirle revisar su teléfono mientras él conduce su auto, ella decide tomar la iniciativa. Llama a Avery directamente y arregla una cita para los dos ese mismo domingo. De esta manera, Cameron podrá dejar de enviarle mensajes tontos y finalmente tendrá la oportunidad de disfrutar de un momento a solas con ella. Una hora más tarde llegan a la dirección indicada en el directorio. Supuestamente, allí vive Simon Briggs, por lo que es momento de que Cameron se llene de valor, camine hacia la puerta y toque el timbre. Como era de esperarse, este es un momento sumamente tenso para el joven, pero Sally le brinda los ánimos necesarios para subir los peldaños y llamar. El sujeto que atiende la puerta resulta ser extremadamente grosero e intenta echar al chico de su propiedad de inmediato. Sally no planea tolerar ese trato, así que ella misma golpea la puerta y se enfrenta al viejo amargado para exigirle que finalmente les proporcione algo de información. No obstante, en cuanto el hombre escucha el nombre de Simon Briggs, pierde los estribos por completo y saca un arma, obligándolos a correr hacia el auto para escapar de allí cuanto antes. La sola idea de que ese viejo loco y armado sea su padre deja a Cameron profundamente preocupado y triste. Ante esto, Sally decide invitarlo a un lugar especial al que solía llevar a su hijo Eric para intentar animarlo un poco. Sentado a la orilla del mar, Cameron le confiesa que lo único que escuchó de su madre cuando ella estaba sobria era lo emocionado que su padre se sentía por tenerlo. Tras la muerte de ella y el hallazgo del anillo en la guantera de la camioneta, no sabe por qué llegó a imaginar que el reencuentro con su viejo sería mucho más emotivo. Fue en ese momento cuando Sally le aseguró que aquel viejo loco no podía ser su padre y que no debía rendirse en la búsqueda. Además, ella recordó que él mencionó que su padre era un rico empresario inmobiliario, por lo que no cabía duda de que aquel hombre ya habría vendido su casa para mudarse a otro lugar. Unos días después, Cameron se encontraba enseñándole a Ethan a tocar la guitarra cuando Sally apareció para entregarle las llaves del acuario. En ese instante, el viejo aprovechó la oportunidad para invitar a Sally a tomar un té. La noticia se esparció por el pueblo como un virus y en menos de una hora sus amigas estaban en su casa para prepararla para el encuentro. Sally no tenía idea de los rumores que circulaban, pero cuando sus amigas le revelaron que Ethan había estado enamorado de ella por más de 15 años, las cosas cambiaron en su cabeza y finalmente se dio cuenta de que estaba a punto de tener una cita real. Al mismo tiempo que Sally tenía su cita con Ethan, Cameron se encontraba haciendo un gran esfuerzo por probar algo nuevo y acompañó a Avery a hacer paddleboard. Ella le gustaba bastante, pero definitivamente estaba un poco loca. Remar sobre una tabla en un lago que se encuentra a un par de grados bajo cero no era precisamente su mejor idea de diversión. Sin embargo, la cita resultó salir muy bien, pero justo cuando estaban a punto de darse un beso, un chico de unos 16 años apareció y llamó a Avery mamá. Esto no tenía ningún sentido para Cameron, ya que ella supuestamente está en la mitad de sus 20. El joven terminó entrando en pánico y huyendo de la tienda antes de que Avery pudiera explicarle qué estaba pasando. Unos minutos después, Cameron se encuentra en el acuario contándole sus problemas a Marcellus, y podemos notar por su voz que el pulpo está harto de ser el confidente de los problemas de todos. Por suerte para ambos, Sally aparece, y a ella tampoco le fue muy bien en su cita. Resulta que cuando Ethan intentó bailar con ella, los recuerdos de su esposo inundaron su mente, y ella terminó manchando una vieja camiseta con vino. Cuando Cameron, fanático del rock and roll, se entera de que la prenda que Sally arruinó era la que Ethan había tenido enmarcada en su pared por más de 20 años. No puede ocultar su asombro y le revela que esa era su posesión más preciada. Solo existen 6 ejemplares como ese en todo el mundo. Cameron admite que Avery le gusta mucho, pero el hecho de que tenga un hijo no es algo a lo que esté acostumbrado, sobre todo cuando el chico parece tener exactamente su misma actitud. Sin embargo, Sally está decidida a que él repare las cosas con ella, así que esa misma noche van al bar local y Cameron lleva su guitarra para poner en marcha el plan. Parado frente a un bar bullicioso, Cameron comienza a cantar una melodía suave con su guitarra acústica. Resulta que la canción elegida era la favorita de Eric, el hijo de Sally, a quien ella extraña profundamente. Al escuchar
escuchar los acordes no puede evitar derramar una lágrima. Contra todo pronóstico, Cameron sorprende a todos los presentes y se lleva los aplausos de la audiencia, pero el mayor logro de esa noche es conseguir que Sally finalmente se sienta capaz de hablar sobre su hijo. Ella le cuenta que Eric era el chico más tierno del mundo, pero que a medida que pasaron los años, se volvió más reservado y comenzó a actuar de forma extraña. Incluso llegó al punto de robarle las cervezas a su padre. En aquel entonces, Sally comenzó a sospechar que se trataba de problemas con alguna chica, hasta el día en que encontró un montón de plantas secas escondidas en su habitación. Ella trató de hablar con él, de decirle que era mucho mejor que eso, pero Eric no quiso escuchar. Salió enfurecido de la casa y rompió uno de los preciados caballos de cerámica que habían pertenecido a la familia por generaciones. Luego, ella se enteró de que él había salido a navegar a mitad de la noche, y esa discusión que tuvieron, donde se dijeron cosas horribles que realmente no sentían, fue la última vez que Sally vio a su hijo con vida. La guardia costera encontró el bote 3 días después, y notaron que la cuerda del ancla estaba cortada. Durante mucho tiempo, ella se convenció de que se trató de un simple accidente, y por eso visita el muelle todos los días, esperando alguna respuesta o explicación sobre lo ocurrido. Sin embargo, el rumor que se esparció por el pueblo fue el más cruel de todos. La gente decía que Eric se drogaba con frecuencia y que seguramente se había amarrado el ancla a los pies para arrojarse al mar. Sally se negó a creer aquello durante mucho tiempo, y fue por esa razón que se aisló de todos, enfocándose por completo en su trabajo nocturno. Mientras ella dormía, Cameron pudo observar la colección de caballos de cerámica a la que le faltaba una pieza. A la mañana siguiente, el chico durmió en el sofá y Sally se levantó tarde, saliendo a toda prisa porque había olvidado el almuerzo de cumpleaños de su mejor amiga, Mary Ann. Justo cuando ambos se estaban vistiendo, una de sus otras amigas los vio y se llevó una idea completamente equivocada de la situación. A mitad del almuerzo, un sujeto llamado Adam, que solía vivir en el pueblo pero se mudó a la ciudad, regresó de sorpresa y reveló ante todas las ancianas que Sally estaba vendiendo su casa, preguntando además si ya tenía ofertas. Luego de que Sally lidiara con la noticia y les confesara a sus amigas que planeaba mudarse a Charter Village, el almuerzo se arruinó por completo, pero la situación no terminó allí. Adam la esperó afuera del restaurante para decirle que lamentaba profundamente la muerte de Eric. Confesó que en realidad eran muy buenos amigos y que Eric era un chico asombroso. Jamás creyó los rumores malintencionados de la gente porque de hecho para el fin de semana posterior a su desaparición tenían planes juntos. Eric pensaba presentarle a la chica de la que estaba profundamente enamorado, una joven de cuya existencia Sally no tenía la menor idea. Escuchar a alguien afirmar con pruebas que su hijo no se había quitado la vida resultó ser algo sumamente reconfortante para Sally, pero ahora sentía una curiosidad incontenible por saber quién era esa joven y descubrir qué fue lo que pasó en realidad aquel fatídico día. Adam no lograba recordar el nombre exacto, pero sabía que rimaba con Dagne o Cassie, así que pensó que si investigaba un poco tal vez lograría encontrarla. Motivada por esta revelación, Sally hizo algo que no se había atrevido a hacer en años. Entró en la habitación de su hijo y comenzó a hurgar con determinación por todos los rincones. Sally pasó días enteros revisando minuciosamente la habitación, hasta el punto en que Cameron comenzó a preocuparse y decidió hacerle una visita. Sin embargo, incluso mientras el chico golpeaba la puerta con insistencia, Sally no se molestó en salir. Estaba completamente obsesionada con descubrir la identidad de la joven que había provocado el cambio en el comportamiento de su hijo. Esta fijación la llevó a visitar nuevamente a sus amigas para pedirle a Mary Ann el anuario de la escuela secundaria donde estudió Eric. Quizás entre esas páginas podría encontrar una fotografía o alguna pista sobre la chica en cuestión. Mary Ann recordó entonces que la mencionada Dagne llegó al instituto durante el último año y tenía una personalidad un poco extraña. Al parecer, solo hablaba con Simon de vez en cuando. El hecho de no poder localizar a la joven ni descubrir la verdad sobre lo ocurrido hace que Sally caiga en un estado de profunda oscuridad, sintiéndose desolada durante días enteros. En su siguiente visita a Marcellus, Terry la espera para darle una noticia desgarradora. La salud del pulpo ha desmejorado drásticamente y se está quedando ciego. Según su experiencia, no le queda mucho tiempo de vida, por lo que sería prudente que comenzara a despedirse. Mientras tanto, Cameron finalmente logra reunirse con el tal Simon, descubriendo que él no es su padre. Simon conoció a su madre durante muchos años, pero solo eran amigos. Ella lo ayudaba a ocultar que era gay fingiendo que eran pareja. Cameron le muestra el anillo, pero Simon no lo reconoce de ninguna parte. La palabra grabada en él significa anguila, y para él esas son simplemente criaturas horrorosas. Además, le confiesa que su madre nunca le reveló a nadie la identidad de su padre, por lo que no puede ayudarlo más allá de ese punto. Furioso tras la reunión, Cameron regresa al acuario para recuperar sus pertenencias, decidido a abandonar el pueblo para siempre. Antes de marcharse, arroja el anillo con desprecio a uno de los tanques de agua, debido a que su última conversación con Sally fue una discusión. Su
despedida se asemeja trágicamente a la última vez que ella vio a Eric. Sally incluso llega a repetirle las mismas palabras que le dijo a su hijo aquella fatídica noche: eres mejor que esto, tienes personas que te quieren. Sin embargo, el chico decide no escuchar nada de eso. Sube a su camioneta y acelera, alejándose del lugar. Mientras Sally limpia los vidrios de manera frenética y molesta, nota de pronto un rastro de agua que conduce directamente desde el tanque de Marcellus hasta el de las anguilas tigre, su depredador natural. Marcellus arriesgó su vida para recuperar el anillo del tanque de las anguilas y luego intentó alcanzar la salida, decidido a no morir en cautiverio. Al darse cuenta de esto, Sally decide otorgarle su deseo final. Lo coloca en una canasta con agua y camina hacia el muelle, el mismo sitio donde esperó a su hijo durante tantos años, dispuesta a liberarlo. En ese momento, Sally le agradece a Marcellus por todo su tiempo, por haber sido su gran amigo, y al liberarlo siente que finalmente suelta la carga que la oprimía desde la muerte de su hijo. Después de muchísimos años, se siente verdaderamente libre. En el fondo de la cubeta queda el anillo de Cameron, y cuando Sally lo toma en sus manos para observarlo con detenimiento, se percata de algo que nadie habría esperado. El anillo lleva grabadas las letras EELS. Cameron siempre pensó que se trataba de la palabra anguila en inglés, pero cuando Sally revela que el nombre completo de su hijo era Eric Ernst Linger Sullivan, todas las piezas comienzan a encajar de forma asombrosa, lo que Marcellus siempre intentó comunicarles, y la razón de esa conexión invisible entre ellos es que Eric es el padre de Cameron. Ellos son familia. Durante unos segundos, Cameron es incapaz de procesar la imposibilidad de todo esto. Después de tanto dolor y de haber crecido con una madre ausente, tuvo que viajar hasta un pueblo remoto para descubrir que nunca estuvo solo en el mundo. Llegó allí buscando el dinero de un padre desconocido, pero terminó encontrando a su abuela paterna, quien estaba ansiosa por tener una conexión real con él y brindarle, por fin, un hogar y personas que se preocupan de verdad por su bienestar. Una semana después, Cameron finalmente se deshace de la camioneta llena de malos recuerdos y utiliza el dinero para conseguir un lugar digno donde vivir. Logra reparar las cosas con Avery y poco a poco comienza a ver el pueblo no como una parada temporal, sino como su verdadero hogar. Una tarde, mientras reparaba unas tablas en el suelo de la habitación de Eric, se topa con una pequeña caja oculta. En su interior, encuentra fotografías de su padre y su madre luciendo verdaderamente felices juntos, un testimonio del amor que alguna vez los unió. Pero lo que realmente le toca el corazón a Sally es encontrar la figura del caballo de cerámica. Estaba allí, completamente reparada por su hijo, demostrando que Eric sí era un buen chico y que la amaba profundamente a pesar de sus diferencias. La película concluye con Sally cancelando su mudanza a Charter Village, ya que finalmente ha encontrado la familia que tanto necesitaba. Ha decidido quedarse para vivir su vida con ellos y pasar el resto de sus días en el acuario, educando a los niños sobre el respeto y la admiración que se les debe tener a todas las criaturas del mar.